Ya, ahora sí. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es sobre el uso de la biotecnología en genética. Entonces, para esto hay que saber qué es la biotecnología. La biotecnología es el uso de organismos vivos para obtener un producto, ¿no? Puede ser un producto como producto comestible, ¿no? Cerveza, vino, queso, o también puede ser un animal, ¿no? Por ejemplo, los animales transgénicos, ¿no? Que vamos a ver más adelante una ovejita bien famosa. Y bueno, luego tenemos que es la biotecnología moderna o ingeniería genética o manipulación genética, también conocida así, que es el uso de las técnicas que modifican la estructura o expresión del material genético. Ahora, entonces vamos a ver acá un concepto bien importante que es el ADN recombinante, ¿no? Las herramientas, las aplicaciones, el diagnóstico molecular, que lo vamos a ver en la PCR, muy importante. No sé si se acuerdan, pero con todo lo que pasó del COVID y bueno, había una prueba molecular que se hacía y que era obligatoria, ¿no? Si querías viajar, tenías que hacerte esta prueba, este, que si no me equivoco era 1 o 2 días antes, me la pidieron cuando viajé, pero no más de 2 días, como que 1 o 2 días antes, hasta 48 horas. Y sí, pues estaba bastante, al inicio estaba cara, luego bajó su precio y bueno, vamos a ver cómo es que se da esta prueba en general, ¿no? Para el COVID. Después voy a explicarles un poquito sobre eso. Y el genoma humano, muy importante, bastante es un hecho de bastante controversia, sobre todo ahora que estamos en una era en la que buscamos obtener más seres vivos, bueno, más, o sea, se busca mucho la clonación en general de humanos, de animales también y de comida, muy importante porque en el contexto en el que vivimos, pues con estas comidas transgénicas, bueno, plantas transgénicas, podemos obtener semillas que quizá en algún momento, con todo esto de la contaminación, como que es una nueva manera, ¿no? De obtener, es una fuente de alimentos. ¿Qué más? Las células madre, ¿no? Esta es la agenda del día de hoy, básicamente. Las células madre y la terapia celular. Que, bueno, esto lo vamos a ver, las células pluripotenciales, totipotenciales, y es muy importante cuando hablamos sobre todo de lo que es el cáncer, ¿no? Ahí es muy importante. Y bueno, entonces vamos a ver herramientas en biotecnología. Las herramientas en biotecnología, estas herramientas vamos a analizarlas cuando vayamos por cada uno de los ítems. Primero las enzimas de restricción, sobre todo para E. coli, ¿no? Para E. coli también lo vamos a ver para la clonación del ADN, ya la ADN ligasa también, el plásmido para la clonación del ADN, el ADN recombinante. La Taq polimerasa es para la PCR. Esta es una pregunta de examen que siempre viene. Siempre preguntan sobre esto. La Taq polimerasa, ay, qué chueca. La Taq polimerasa es una enzima que se usa, bueno, es una enzima que se usa sobre todo para la técnica del PCR, ya que ya la vamos a hablar en un ratito. Además tenemos a la transcriptasa reversa, muy importante, para copiar el ARN en ADN. Y ujú, el microRNA también para la regulación genómica. Y otra que es importante, que no habla mucho de su teoría, pero es sobre todo para la edición de genes, la CRISPR-Cas9. Y es la que más participa en todo este proceso que nosotros queremos lograr, ¿no? Bueno, en la comunidad científica quiere lograr, para básicamente poder seleccionar genes y en general este proyecto del superhumano, ¿no? Del Capitán América, que se quiere hacer, ¿no? En un futuro, lograr un hombre, una persona que tenga esta inteligencia superior, que ya no tenga predisposición a tales enfermedades, que nunca se enferme, ¿no? Básicamente es lo que se quiere hacer. ¿Qué es lo que estudia este capítulo? De cómo todo lo que hemos aprendido es se busca innovar, ¿no? En base a lo que ya sabemos, cuáles son las líneas de investigación que se podrían desarrollar. Y que lo van a ver si algún día entran a la pasantía con la doctora Tacuna.
Y ya, entonces, vamos a ver estas enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción, como su nombre lo dice, restringen, ¿no? Son una especie de tijeras moleculares ya de ADN en bacterias. Y bueno, antes de empezar con todo eso, quiero hablarles un poquito sobre todo lo que es este proceso de la clonación del ADN, ya chicos. Sí me escuchan bien, ¿no? Porque siento que mi laptop, como que no sé, quizás sea mi laptop que se valora muy, muy seguido. Pi, 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 pi. Pero bueno, mejor por si las dudas. Siento que me va a fallar en cualquier momento. Bueno, como seguía, para ver la aplicación de todo esto, todo lo que les he mencionado, las enzimas de transcripción, el plásmido, el vector, y bueno, esta imagen es del CARP, que me gusta mucho. También hay otro libro que no se lo recomendé, pero hay otro libro del que pueden estudiar, está en Clinical Key, y más tarde les paso la fotito. Más tarde les paso la fotito. Es un libro muy, muy, muy interactivo. Tiene muchas imágenes, explica de manera fácil varios conceptos y de repente les sirva. Pero bueno, ya. Entonces, es básicamente, lo vamos a ver. Acá creo que lo puse. Ah, acá lo puse. Ya. Entonces, en la clonación del ADN, básicamente para dejar claro todos estos conceptos, la clonación del ADN funciona a nivel de copiar un trozo de ADN como un gen varias veces, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a copiar? Justamente en bacterias. Tomamos un gen de nuestro ADN y lo insertamos en un plásmido, ¿no? Que es un pequeño trozo circular de ADN bacteriano y hacemos que estas bases, bueno, que las bacterias multipliquen el gen, ¿no? La base genética, en la replicación génica. ¿Y para qué? Para fabricar proteínas, ¿no? Que sería la expresión génica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nuestro ADN y el ADN plásmido, que tiene esta forma circular, como un collar, así tal cual, tienen varias similitudes, ¿no? Primero, ambos son moléculas de doble cadena, ya y tienen una cadena que está formada por por secuencias de 4 nucleótidos, ya hemos visto adenina, guanina, citosina, timina, dispuestos en un orden, ¿no? Que también ya lo hemos visto, y tenemos que forman la doble hélice, ¿no? Los nucleótidos utilizan estas bases nitrogenadas para formar enlaces de hidrógenos con la hebra opuesta. La hemos visto las dos serpientes, que una va para un lado y la otra va para el otro. Imaginen que son serpientes ya, porque mi dibujo horrible. Pero bueno, entonces, para formar justamente la doble hélice, estas bases forman enlaces, ¿no? Según la regla del emparejamiento complementario de bases. Está acá. No, mejor no lo resalto porque esto no. Según la regla de emparejamiento de bases, que establece, básicamente, vemos en el ADN, A siempre empareja con T mediante 2 enlaces de hidrógeno y C siempre empareja con G con 3 enlaces de hidrógeno, que esto les voy a poner la próxima semana, como les dije, es el cumpleaños de mi abuelito, así que no puedo hacer el repaso más tarde, chicos. Lamentablemente, pipipi. Vamos a hacer el repaso a las 11 de la mañana. Aprovecho para decirlo por acá, si alguno de ustedes, si alguno no ha entrado y si ve la grabación, el domingo a las 11 a.m. Pero bueno, entonces ahí vamos a ver esto, que esto también preguntan en el examen. Ojito con esto, ¿ya? Básicamente, no tengo la pregunta a la mano, pero era algo sobre cuál sería el complemento, ¿no? Y igual lo voy a analizar, voy a hacer un PPT sobre eso para la próxima semana, pero tienen que tener en cuenta esto de acá. Según esta regla que se llama emparejamiento complementario de bases, el A siempre pareja con T, C siempre pareja con la G. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia, no? Siguiendo con el tema, entre nuestro ADN y el ADN de los plásmidos de las bacterias. Nuestro ADN tiene 46 cromosomas lineales, ¿ya? Y los plásmidos tienen forma circular, que es este de acá, ¿no? Como un collar de ADN. Entonces, ¿cuál es el primer paso en la clonación del ADN?
Básicamente tenemos que digerir nuestro ADN, ¿no? Que tiene un gen diana que queremos clonar por estas enzimas de restricción, que esto también es pregunta de examen, ¿ya? Enzimas de restricción que se unen a secuencias de nucleótidos específicas o sitios de restricción, ¿ya? Acá lo podemos ver, ven que corta. Entonces, hay bastantes de estas enzimas de restricción que reconocen secuencias de ADN, ¿no? Diferente. Y, por ejemplo, acá tenemos a esta enzima de restricción que se llama EcoR1, por ejemplo. Y se une justamente a cada secuencia que sea GAATTC del ADN. ¿Y cómo hace? Rompe. Rompe el ADN justamente entre la G y la primera A. ¿Qué hace? Escinde el ADN de doble cadena, bueno, el nuestro, que contiene el gen objetivo, y también escinde el ADN del plásmido, que es donde lo queremos insertar. Acá también hace un corte. Entonces, tenemos un fragmento de ADN de doble cadena y las dos cadenas de ADN pues son antiparalelas. Una va por un lado de 5 a 3 y otra va de 3 a 5. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá están las dos serpientes. Una va por un lado y la otra va para el otro. Tenemos acá, por ejemplo, esta secuencia y queremos ver en dónde va a actuar esta enzima de restricción, EcoR1. Y este gen es el que nosotros vamos a multiplicar. Entonces, R1 entra y rompe entre la G y la primera A. Entre la G y la primera A. Sí. No, acá. Entre la G y la primera A. Ahora, vamos a ver que una vez que hace esto, las partes que vamos a encontrar, pues va a ser como que solamente esta parte de acá, ¿no? Esto de acá. Pero esto es para nuestro ADN. En el ADN del plásmido es circular, entonces ahí vamos a ver particularidades, ¿no? Acá también va a actuar nuestra enzima de restricción. EcoR1 va a reconocer el sitio de restricción al que quiera romper cualquiera. Y el ADN, que el nuestro, va a ser nuestro gen diana, ¿no? Y termina con trozos de los sitios de restricción. O sea, por haber cortado en ambos lados, tiene como estos sitios pegajosos, extremos pegajosos. Y el plásmido también, porque acuérdense que vamos a cortar el plásmido, ¿ya? Y nuestro ADN. Si cortamos el plásmido, va a quedar algo así, ¿no? Y estos son como los extremos pegajosos que están listos para poder, al final del día, lo que queremos hacer es este ADN recombinante, ¿no? Justamente pegar estos extremos que tienen la posibilidad de ser pegados, los extremos pegajosos, ¿no? Ahora, tomamos nuestro ADN ya y nuestro gen diana, lo juntamos con el plásmido y los extremos y añadimos a la ADN ligasa. La ADN ligasa, que ya la mencioné hace un rato, es justamente la que se encarga de pegar, ¿no? Toda esta reacción, tanto en la clonación, también en otros ejemplos que vamos a ver más adelante. Entonces lo pega y este va a dar a nuestro ADN recombinante, que es lo que siempre preguntan en el examen también. ¿Cómo se forma el ADN recombinante? Y justamente por la combinación del ADN plásmido que ha sido cortado mediante la enzima de restricción, más el ADN ligasa, más nuestro ADN que ya ha sido previamente cortado, ¿no? Que tiene el gen que nosotros queremos. Aparte de eso, algo muy importante que también se le pone el ADN recombinante es un gen de resistencia a los antibióticos. ¿Esto para qué? Porque nosotros generalmente cuando hacemos esto es porque queremos cultivar solo las bacterias que tengan el plásmido recombinante y así las podemos diferenciar. Entonces, ponemos este plásmido en la bacteria. Primero ponemos los plásmidos
y bacterias, ¿no? Por ejemplo, las que siempre se usan son las E. coli. Las ponemos en un tubo de ensayo. El plásmido que hemos hecho, bueno, el ADN recombinante, mejor dicho, con el E. coli y aplicamos un estresor ambiental, por ejemplo, el calor, ¿no? Hace que la membrana del E. coli sea más permeable justamente a estos ADN recombinantes que hemos hecho. Pero no todas las bacterias pues tienen esta capacidad, ¿no? Algunas incorporan a los plásmidos, bueno, a los ADN recombinantes, plásmidos nuevos, otras no lo hacen. Entonces, para separar justamente a la población de bacterias que tiene este ADN recombinante de las que no, pues vamos a sacarlas del tubo de ensayo y las ponemos en una placa de agar para cultivarlas. Justamente esta placa tiene los nutrientes para que esta bacteria E. coli crezca y se multiplique, pero también tiene antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias que no han incorporado el plásmido que tiene pues, este gen para la resistencia antibiótica, básicamente van a morir. Pero las que pudieron permitir que este ADN recombinante entre, tienen este gen contra la resistencia antibiótica. Entonces pueden multiplicarse a pesar del antibiótico. Y estas bacterias pues se van a ir dividiendo, replican el ADN y el plásmido. Entonces, cada vez que el número de bacterias se duplique, también lo hace el número de ADN recombinantes. Y bueno, nuestro gen que nosotros habíamos elegido. Y como los genes codifican proteínas, utilizamos estas bacterias como fábricas de proteínas, ¿no? Transcriben nuestros genes junto con los suyos para generar proteínas que nosotras básicamente podamos extraer y utilizar, ¿no? Entonces, para retroceder. Ya. El ADN recombinante, como ya he dicho, ¿qué es? Es un ADN que está compuesto por segmentos de dos especies diferentes, vector e inserto. También esto preguntan siempre, ¿qué es el vector y qué es el inserto? El vector es el segmento vehículo con propiedad de replicación, copia, selección, antibiótico y de ser funcional dentro de un organismo hospedero, que ya lo hemos visto. Entra nuestra bacteria, por ejemplo, E. coli, tiene la copia de nuestro ADN, tiene un gen antibiótico justamente para que pueda resistir y está en la bacteria, ¿no? Ahora, también puede estar dentro de un virus, ojo. ¿Qué es el inserto? Es el segmento que queremos estudiar, modificar. Es nuestro gen que hayamos elegido, ¿no? Y el hospedero es el organismo que sirve para que el vector e inserto sean funcionales. Escherichia coli, que es la que siempre se usa porque es muy, muy barata y muy eficiente también. También se puede usar la levadura Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, ya lo hemos hablado, ponemos una enzima de restricción que corta el ADN, ¿no? Un plásmido, ya que es el genoma de la bacteria, lo ponemos en una bacteria con el gen de nosotros que hayamos elegido y nos da el ADN recombinante gracias a la ADN ligasa, que es esta goma, ¿no? Esta goma que hace que esta reacción se dé. Y bueno, acá estaba. Cromosoma divide a los ambos tipos, tanto al plásmido como a nuestro ADN. Y el fragmento de ADN se une con el plásmido. Y todo esto se sella gracias a la ADN ligasa clave. Y bueno, el ADN columnado, ADN recombinante, placas de agar. Acá está también el calor, porque el calor hace la membrana de la E. coli más permeable, ¿no? Y las que no incorporan justamente al plásmido, al final mueren. Mueren porque no tienen este gen a la resistencia bacteriana. Porque nosotros queremos quedarnos con las que sí tienen el gen y básicamente también tienen nuestro pedazo de ADN para seleccionar al final la proteína que nosotros queramos estudiar. Ya. Hasta aquí, chicos. Chitos, también me pone un corazoncito, please.
Si quieren que repita algo, me pone una carita sorprendida. Ok, entonces todo bien. Ya. El genoma humano. Bueno, esto básicamente para ver la parte del síndrome de Down, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un banco genómico para el genoma humano desde aproximadamente el 2003, ¿no? Tenemos, acuérdense, 23 pares de cromosomas, ¿no? Que es alrededor de 1000 libros, 3200 millones de letras, 1 millón de páginas, ¿no? Y el objetivo es la clonación. Ahora, el genoma humano tiene 46 cromosomas, ya son 23 pares, ¿no? En realidad son 22 pares autosómicos y los últimos que determinan el sexo, ¿no? XX y XY. XX para las mujeres, XY para los hombres. Este gen, bueno, el genoma, en realidad, pues podemos ver que más o menos conocemos 5000 asociados a enfermedades, ¿no? 5000 genes asociados a enfermedades. Y lo que nosotros queremos hacer es desarrollar este banco en el cual podemos identificar qué gen codifica para qué enfermedad, ¿no? Y así justamente poder seleccionar los que sobreviven al final, ¿no? Para, para poder eliminar, entre comillas, enfermedades, ¿no? Además de eso, también se utiliza para diagnóstico, ya para prevención, para la terapia génica, que vamos a ver al final, ¿no? Y algo muy importante es el síndrome de Down. Es una anomalía cromosómica, es la más común y es la causa de retardo mental más común. También bueno, esta condición tiene defectos, bueno, tiene características, ¿no? Que podemos observar en la persona, mejor dicho. Podemos ver que estas personas, pues, padecen de cataratas, ¿no? Además, leucemia, creo que el 50% padece de leucemia infantil, problemas de inmunidad, envejecimiento prematuro, lamentablemente. Eh, y más o menos en 1958 como que se descubrió, ¿no? Que era justamente por la trisomía del cromosoma del par de cromosoma 21. Ahora, ¿cuáles son los genes que están implicados justamente en esta condición? Podemos ver el APP, ya el Alzheimer familiar, el SOD sulfoxide, para, bueno, está relacionado con la oxidación, el envejecimiento prematuro, el interferón, el Mixovirus resistant, el mini brain o single minded, que es el que está asociado con problemas de desarrollo del cerebro y performance intelectual, ¿ya? También el AML o RUMX1 de la leucemia, el CRIA1. Esto preguntaron una vez en un examen. No sé si por si acaso. Acuérdense que este gen cristalina 1 está relacionado con mutaciones que producen cataratas. Luego tenemos a la familia de los colágenos, ¿ya? Y estos básicamente son. Ahora, otra condición muy importante es la enfermedad de Huntington. Esta, bueno, tiene una proteína que es la huntingtonina, rica en glutaminas, ¿no? Y vemos una mutación en el exón 1 que causa la enfermedad de Huntington. Y la región rica en el nucleótido citosina adenina hace la enfermedad, hace siempre, provoca la enfermedad cada vez que hayan 40 repeticiones, ¿no? Otra enfermedad que tenemos es la distrofia muscular de Duchenne. Eh, la proporción es de 1 a 3500 niños varones, ¿no? Y genera daños como problemas de caminar y necesitan usar su silla de ruedas, ¿no? También en algunos casos pueden necesitar un ventilador mecánico. Y el diagnóstico es molecular
básicamente en esta distrofia muscular, ¿no? Lo que buscamos son exones, justamente para el PCR, que lo vamos a ver en un ratito. Y sí, mejor pasemos al PCR para entender justamente cómo se producen los diagnósticos en general. Entonces, el PCR o la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que se utiliza sobre todo en biología molecular para amplificar un segmento de ADN. Esto también siempre pregunta, cómo es que se produce el PCR? Y vemos que para trabajar justamente con el ADN, tenemos que hacer muchas copias de este ADN para que sea más fácil de analizar. O sea, con una copia, muchas copias. Y bueno, para visualizarlo utilizamos la electroforesis en gel, que lo vamos a ver también en un ratito. Y esta PCR se basa en la replicación del ADN. Las células utilizan y duplican su material genético, como se acuerdan, para dividirse en dos células hijas idénticas. Ahora, esta PCR se necesita una máquina que se llama termociclador, que es esta de acá. Este termociclador. Y acá vamos a poner todas las soluciones que necesitamos, ¿no? Que necesitamos el ADN que nosotros queremos multiplicar, muy importante, una enzima que es la Taq polimerasa, que acuérdense, Taq polimerasa, PCR, Taq polimerasa, PCR. Los cebadores específicos que se unen al ADN y, bueno, cebador o primer, acuérdense. También nucleótidos libres. Vamos, los ponemos en el termociclador, ¿no? Y vamos a ver cómo se produce esto. Bueno, tenemos una molécula larga de ADN de doble cadena y nosotros queremos una parte, ¿no? Entonces, estas dos cadenas son el molde. Y el primer paso para la PCR es la desnaturalización, que vemos que los ingredientes se calientan a 96 grados Celsius. El agua hirviendo está como a 100 grados Celsius, o sea, casi como el agua hirviendo, y rompe los enlaces entre las dos cadenas de ADN para que puedan separarse, ¿no? Y luego pasamos a la hibridación. En la hibridación necesitamos justamente los cebadores o primers que habíamos puesto. Y estos cebadores o primers, acá están. Vamos a enfriar todo a 55 grados Celsius y esto hace que los cebadores se unan a sus secuencias complementarias en el ADN monocatenario, ¿no? Y luego pasamos a la elongación. Y este entorno debe ser óptimo para que venga la Taq polimerasa. Entonces, la Taq polimerasa es una enzima que se obtiene en la bacteria Thermus aquaticus, que crece en las fuentes termales, ¿no? Y esta Taq polimerasa no solo puede soportar el calor durante toda la etapa de desnaturalización, sino que funciona mejor a unos 72 grados. Justamente por eso la última etapa donde actúa esta enzima necesita esta temperatura. Vamos todo a 72 grados y esta Taq polimerasa se une a los cebadores, toma los nucleótidos libres que habíamos agregado y ensambla las nuevas cadenas de ADN. Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, en un ciclo completo de PCR dura más o menos 10 minutos y al final se duplica toda la cantidad de ADN, ¿no? Porque cada cadena molde ahora se vuelve una doble cadena. Y esto vamos a repetirlo, ¿no? Todo esto, desnaturalización, luego pasamos a la hibridación, extensión. Lo repetimos más o menos 24 veces. Y la cantidad de ADN pues se duplica en cada ciclo, ¿no? Entonces tenemos dos cadenas, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y sigue, ¿no? Entonces la PCR se encarga de multiplicar al ADN varias veces. Entonces, sí, hay bastantes. Bueno, y acá también dice, ¿no? Que después de 6 horas y 40 ciclos, básicamente, podemos lograr 2 a la 40, ¿no? Un número infinito de copias de ADN. Y bueno, acá ven, este es el termociclador real, ya parece chiquito, la verdad, nunca lo he visto, pero parece chiquito. Y vemos cómo se realiza esto, en este caso, en el COVID, que era lo que hacíamos, ¿no? Poníamos justamente un hisopo
que tenía que llegar hasta el final de la nariz, sacábamos el moquito y eso era lo que analizábamos, ¿no? En este termociclador y queríamos encontrar si había o no había el pedazo del ARN del COVID, del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, básicamente, como hemos visto, se duplica justamente el genoma. ¿Y para qué se usa? Bueno, se usa para comparar segmentos para mutaciones, diagnóstico genético, para el COVID, ¿no? Para algunas enfermedades, como marcador genético, para paternidad o para cáncer también, y para infecciones virales o bacterianas. Ya, hasta aquí, chicos, esta partecita, todo está bien, me ponen un corazoncito o si quieren que repita algo, me ponen una carita de sorprendido porque esto viene en el examen fijo. O sea, fijo que viene en el examen, cada ciclo lo preguntan. Bastante. Bueno, entonces creo que ya, todo bien. Seguimos con la electroforesis. La electroforesis es para identificar genes que tengan mutaciones, ¿no? Entonces, cada vez vamos acercándonos más al final del objetivo, en realidad, algo que se busca mucho en biología es la terapia genética. Bueno, en la electroforesis en gel habíamos dicho que también acá la habíamos visto, ¿no? Es como una especie de masa sólida, en realidad. Acá podemos verla. Y para esto lo que vamos a hacer es trocear el ADN, ¿ya? En fragmentos que sean pequeños, utilizando justamente nuestras queridas enzimas de restricción, que ya la habíamos estudiado, y estas enzimas rompen el ADN en secuencias específicas, ¿no? Entonces, estos fragmentos de ADN se ponen en un pozo, en un trozo de gel de agarosa, ¿no? En realidad, el gel es semisólido. Tiene cavidades que están llenas de agua. Y bueno, tenemos una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro extremo, que está más alejado del gel. Pasamos la corriente a través del gel y esta corriente arrastra los fragmentos de ADN que están cargados negativamente a través de las cavidades del gel hacia el extremo positivo. Entonces, los fragmentos más pequeños se mueven más deprisa a través del gel que los fragmentos más grandes. Entonces, si estamos buscando una mutación y nosotros queremos, o sea, si tuviéramos una manera fácil de detectarla, pues, o sea, no necesitaríamos hacer esto, pero es muy complicado hallar las mutaciones. Para eso necesitamos muchas enzimas de restricción. Entonces, podemos usar la que siempre, la más común es la EcoR1. EcoR1 digiere el ADN, ¿ya? Y se une a una secuencia determinada. Rompe el ADN. Acá podemos ver entre la G y la primera A también. Y si hubiera una secuencia de ADN que fuera como esta, entonces hay 3 sitios de G, A, T, T, S. Y la enzima de restricción rompe el ADN y los fragmentos serían del mismo aspecto, ¿no? Y este ADN, si se introduce en el gel de la electroforesis y se pasa la corriente, el gel daría 4 bandas, ¿no? Porque cada banda es un fragmento de ADN de diferente tamaño y hay 3 sitios de enzimas de restricción en el ADN. Esto indican las 4 bandas. Ahora, las enzimas de restricción pueden cortar cualquier tipo de ADN, pero necesitan un sitio específico para unirse. Entonces, la forma en la que se corta el ADN de cada persona va a variar, ¿no? Y eso significa que la longitud de los fragmentos también va a variar, y es lo que vemos acá en la imagen. La variación es el polimorfismo. Se llaman polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, ¿ya? Y esta secuencia polimórfica resulta de un sitio donde la enzima de restricción puede cortar el ADN. Y este es el marcador polimórfico. Marcador polimórfico. Entonces, la secuencia marca el punto en el que el ADN en el que se pueden identificar polimorfismos en el ADN, si se utiliza esta enzima de restricción, ¿no? Para cortarlo.
Entonces, como estas enzimas rompen el ADN en secuencias de nucleótidos específicas, no rompen el ADN si hay una mutación. Y es lo que nosotros queremos encontrar, dónde está la mutación. Entonces, tenemos una mutación en un solo nucleótido. Y eso es el polimorfismo de un solo nucleótido. Y si esta mutación está unida en un sitio de unión de la enzima de restricción, entonces una A se convierte en una G y eso cambia el sitio de unión al que va a juntarse la enzima de restricción, ¿no? EcoR1. Entonces no se va a poder unir al ADN en ese lugar porque va a ser diferente y no va a poder cortarlo. Entonces, después de utilizar esta enzima de restricción, los fragmentos se quedan así. El fragmento central es el más largo. Y justamente en la electroforesis vemos solamente, acá veíamos 4 y acá vemos solamente 3 líneas. Acá hay 3 líneas. Entonces, donde hay 3 líneas es donde está la mutación. También hay otro polimorfismo que es el polimorfismo de repeticiones cortas en tándem o microsatélite y se produce cuando un motivo de ADN, por ejemplo, una secuencia de nucleótidos, ¿no? Se repite mucho. Más o menos se repite 5 o 50 veces, ¿no? Imagínense. Y la importancia de esto es que tiene un carácter repetitivo y esto puede ser un problema para la replicación del ADN. Entonces, la enzima que se encarga de la replicación, o sea, la ADN polimerasa, se puede equivocar y replicar este trinucleótido varias veces. Esto hace que nuestro alelo sea más largo si lo multiplica más veces, o si no lo multiplica, pues va a ser más corto, ¿no? En comparación con el original. Entonces, si la enzima de restricción trocea el ADN, un fragmento de ADN que tenga más repeticiones va a ser más largo que un fragmento de ADN que no tenga repeticiones. Y estas diferencias de tamaño en los fragmentos del ADN se pueden ver justamente en la electroforesis en gel. No, acá vemos, perdón. Acá vemos que hay 3 y acá vemos que hay 4. Acá hay 3 y acá hay 4. No, perdón, acá. Bueno, entonces, todo esto, bueno, toda esta reacción que se da en la electroforesis en gel hace que podamos ver las mutaciones y las repeticiones del ADN. Entonces, necesitamos utilizar los marcadores para rastrear los genes que queramos hallar, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tan cerca está un marcador del gen de interés y el marcador más cercano es el mejor porque ahí es donde vamos a encontrar la mutación. O sea, básicamente esto es para hallar mutaciones, ¿no? Y bueno, separamos a las moléculas por carga eléctrica. Los ácidos nucleicos más o menos uniforme tienen carga negativa y se separan por tamaños. Acuérdense que va del positivo al negativo y separamos, en este caso vamos, estos son fragmentos más grandes del ADN, luego hay fragmentos pequeños, ¿no? Que se mueven más rápido, son más lejos que los grandes, y nuestro ADN pues va a ir del extremo negativo al extremo positivo. ¿Ok? Y bueno, otra cosa importante, justamente, algo lo que hemos visto en la clonación del vector de expresión de E. coli, ¿no? Nosotros cuando queremos hallar una proteína, por ejemplo, eh, la insertamos justamente en el plásmido junto con el antibacteriano y entra la bacteria y al final esta bacteria E. coli va a expresar la proteína que nosotros queremos. Ahora, bueno, otra cosa que también estaba en la teoría sobre ese tema son los organismos transgénicos. Organismos transgénicos, sí. Genes de un organismo que pueden ser introducidos a otro organismo, ¿no? Ya sea bacterias, plantas, animales, ¿ya? Y el gen puede ser reemplazado por otro. Y el gen mutante es activo o puede ser ocultado porque no hay genes, ¿no? También.
Por ejemplo, ¿dónde encontramos estos organismos transgénicos? En el tratamiento de insulina, ¿ya? Para las personas diabéticas. Insulino dependientes, generalmente diabetes tipo 1, pero también hay pacientes con diabetes tipo 2 que pueden necesitar insulina. Justamente en esas personas se utilizaba insulina de origen animal, ¿no? Que de vaca o de cerdo. Se extraía una parte del páncreas que, bueno, porque el páncreas, gracias a las células beta, secretan insulina, ¿no? Y esto generaba una reacción inmune. También se usa para las vacunas, ¿no? Básicamente, para las vacunas, por ejemplo, para el activador tisular del plasminógeno. Y bueno, como les dije hace un ratito, ¿por qué se usa siempre E. coli para sintetizar proteínas? Básicamente porque E. coli tiene una fisiología y una genética muy conocida, tiene una fácil manipulación y es muy barato, ¿no? Es muy barato. Ahora, también tiene algunas desventajas, ¿no? No produce muchas de las modificaciones post-traduccionales para la expresión de proteínas eucariotas, ¿no? Y la proteína puede ser tóxica y la proteína mal plegada puede formar cuerpos de inclusión insolubles. Ahora, también hay animales transgénicos, ¿no? Hay animales transgénicos. Estos animales tienen genes o secuencias de ADN exógeno, ya, por ejemplo, ratones que tengan insulina humana. ¿Cómo hacen esto? Por una microinyección de ovocitos, ¿no? Para incorporar el ADN. Ponemos el gen de interés en vectores que pueden permitir adicionar este gen después del promotor, ¿no? Que generalmente es el promotor beta-lactoglobulina. Y cuando lo inyectamos, vemos que se implanta, ¿no? El óvulo y se puede utilizar, por ejemplo, para la producción de leche, ¿no? Ahora, también no solamente hay animales transgénicos, sino que también hay plantas transgénicas, ¿no? Sobre todo podemos verlo en la mandarina, ¿no? Y vamos a poner una célula mediante una... Insertamos partículas de ADN, incorporamos a la célula, la transferimos y se va a inyectar en la planta. ¿Dónde la vemos? En el Agrobacterium, por ejemplo. Bacterias las combinamos con células eucariotas vegetales, bombardeamos las partículas, ¿no? Y la parte del ADN del plásmido se transfiere a la célula vegetal, ¿no? Y se selecciona, igual que como hemos visto en E. coli, se selecciona las células que tengan el gen de interés. Básicamente, esto para hacer que las plantas sean más resistentes a las plagas, que tengan más vitaminas, ¿no? El famoso arroz dorado que hicieron, que es un arroz que es relativamente de bajo costo y tiene vitamina A, ¿no? Riboflavina, si no me equivoco. Para hacerlo más nutritivo, ¿no? ¿Y qué más podemos ver? Que pueden generar en este caso también en la cosmética nuevos colores de flores, ¿no? También se puede hacer para generar anticuerpos, ¿ya? Ahora, hay muchas personas que dicen que en general estas plantas transgénicas son malas porque tienen, bueno, generan alergias o pueden tener antibióticos, ¿ya? Pero también, pero no es cierto. No, generalmente no pueden, si generan alguna alergia y se ha probado, no se comercializan y tampoco producen cáncer, que era otra cosa que se decía. No hay evidencia científica que produzca cáncer. Ahora, estos alimentos, y quizás lo que muchas personas no saben, y es que pasan por un montón de pruebas para salir al mercado, ¿no? Entonces, no es que no se hagan en un laboratorio, se pongan a la venta y que tengan todos estos efectos adversos, no, sino de que, claro, una vez que se hacen, pasan por una serie de pruebas en las que se valida que justamente no producen cáncer, no son teratógenos, no generan alergias y así. Ahora, al final, otra cosa para lo que se usan bastante es para la terapia génica, ¿no?
Vamos a ver, bueno, como les dije, sobre todo se usa en el caso de todo lo que es cáncer, ¿no? Y justamente, acá lo puse. Nosotros tenemos, de acuerdo a la célula o al tejido de origen, nosotros tenemos tres tipos de células, ¿no? Células totipotenciales, células pluripotenciales o células unipotenciales o ya diferenciadas. Las células totipotenciales son células germinales, ¿no? Del óvulo con el espermatozoide y tienen capacidad para dividirse a diferentes estirpes de células. Ahora, las pluripotenciales son células embrionarias o sí, son las embrionarias que involucran a la célula diferenciada parcialmente, ¿no? El blastocisto, por ejemplo. Y las células diferenciadas ya son de varios sistemas, sistema nervioso, ¿no? Cardiomiocitos, neumocitos, son células ya diferenciadas y maduras, que ya pertenecen justamente a un tejido, ¿no? Y bueno, entonces lo utilizamos justamente en la terapia génica y podemos ver que se extraen para esto las células del paciente. En el laboratorio se modifica un virus de forma que no pueda reproducirse, se inserta un gen en el virus modificado se mezcla con células del paciente, las células del paciente se modifican genéticamente y las células modificadas se inyectan en el paciente, ¿no? Ahora, cuando están en el paciente, producen la proteína o la hormona que nosotros queremos. Entonces, tenemos acá a las células madre pluripotentes inducidas. Esta es una técnica que se desarrolló por allá en el 2012, ¿no? Para la reprogramación genética de células del cuerpo que se induce, ¿no? En la célula madre. Se inducen ciertos genes que están involucrados justamente en todo este proceso. Y como podemos ver, se usa para que las células madre pluripotentes inducidas puedan generar, bueno, para la corrección de la anemia de células falciformes. Y acá podemos ver, por ejemplo, en ratones, qué es lo que pasa. Primero se recogen células de la piel del animal que está enfermo, se van a reprogramar en cultivo y se introducen los genes necesarios, ¿no? Que se transportan a las células mediante el virus y se dejan desarrollar justamente estas células pluripotentes inducidas, que sean indiferenciadas, y luego se trata para reemplazar el gen defectuoso, que en este caso en la anemia de células falciformes de la globina, con una terapia normal, y que cuando ya se corrigen, pues se hacen diferenciar en células madres sanguíneas normales, y las células madres sanguíneas normales se inyectan de nuevo en el ratón que está enfermo, y ahí proliferan y se diferencian en células sanguíneas normales. Y esto cura justamente esta enfermedad de de la anemia de células falciformes. Y algo así es lo que nosotros queremos hacer en humanos. Imagínense todo lo que sería esto, ¿no? Sería sería muy innovador y nos ayudaría a resolver muchos problemas de salud pública. Y bueno, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Si está todo bien, me ponen un corazoncito, please. Y como no tienen ninguna pregunta, yo tengo preguntas para ustedes. Ya. De acuerdo a la tecnología del ADN recombinante, señalen lo correcto. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A ver, la A, las enzimas de restricción utilizan PCR. Se utilizan en PCR, la ADN recombinante, se llama ADN recombinante el ADN recién replicado. La polimerasa es una enzima usada en las técnicas del PCR. Las enzimas de restricción reprimen la transcripción de ciertos genes. La biotecnología moderna estudia los procesos de fermentación. Los vemos en la próxima semana, chicos. Por favor, piensen al menos. ¿Cuál creen que es la que ustedes creen? La que
tienen al menos un porcentaje chiquitito de seguridad, ¿no? La C. La polimerasa es una enzima. Claro, ahí estaba la respuesta, no me di cuenta. Jiji. Ya, bueno, pero vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo, sí. No me había dado cuenta que ahí estaba la respuesta. Pero ya. A ver, ¿por qué? Eso es lo importante. Las enzimas de restricción se utilizan en PCR. A ver, nosotros hemos hablado sobre el PCR, ¿cierto? Ya. Yo les expliqué justamente que teníamos tres procesos, que lo poníamos en nuestro termociclador y en ningún momento les mencioné a la enzima de restricción, sino les mencioné a la Taq polimerasa. La Taq polimerasa, en este caso, pues sí es la que se usa, pero la enzima de restricción no tiene nada que ver, así que esa no sería la respuesta. Se llama ADN recombinante al ADN recién replicado. No, nada que ver. Ya hemos visto la replicación y la transcripción y ahí no tiene nada que ver el ADN recombinante, porque el ADN recombinante es el ADN que está unido justamente con el plásmido, ¿no? Ese es nuestro ADN recombinante. No, perdón. Todo el ADN recombinante es nuestro fragmento de ADN con la proteína que queramos estudiar, más el plásmido. Más generalmente se utiliza un antibacteriano si lo vamos a poner en una bacteria, ¿no? Para que, bueno, un gen de la resistencia a los antibacterianos, para que cuando lo pongamos en una placa y lo cultivemos, pues nuestra bacteria no muera, porque esto se va a poner en una bacteria. Si es que lo ponemos en una bacteria, ¿no? Ahora, todo eso es el ADN recombinante, el que tiene nuestro fragmento más el plásmido más el antibacteriano y que se une gracias al ADN ligasa. La Taq polimerasa es una enzima que se usa en el PCR, esta sí era la correcta, ¿no? Que es la que dijeron y sí, lamentablemente se veía la alternativa. Las enzimas de restricción reprimen la transcripción de ciertos genes, falso, porque las enzimas de restricción justamente son las que se encargan de cortar. Acá había una imagen ya. Se encargan de cortar segmentos específicos de nuestro ADN y del ADN del plásmido. Entonces no tiene nada que ver en la transcripción. No, ya es cuando un gen está hecho, ¿no? Por así decirlo. Ahora, la biotecnología moderna estudia los procesos de fermentación, esa tampoco sería, porque la biotecnología moderna justamente estudia todos estos procesos que queremos desarrollar de la clonación del ADN. La fermentación es un proceso súper antiguo, ya que no tiene nada que ver ahí, la fermentación. Y ahora no voy a poner la respuesta. Ya. Sobre la técnica de PCR, señale lo correcto. Y ahí está. Ahora sí. ¿Cuál cree que sería la respuesta? Es una técnica de separación de fragmentos de ADN según su tamaño. Puede ser usada para ácidos nucleicos o para proteínas. Requiere una matriz porosa. Permite la generación in vitro de millones de copias de fragmentos de ADN. Sus siglas significan proteína C reactiva. La D. Permite la generación in vitro de millones de copias de fragmentos de ADN. Sí, esa es. Esa es la respuesta.
Ujú, porque yo les dije que justamente lo que buscaba este PCR y la razón por la que se usaba para bacterias, para el COVID, para pruebas de paternidad, para cáncer, era porque nosotros tenemos acá en nuestro segmento de ADN que queremos multiplicarlo, bueno, queremos que haya un montón de fragmentos de ADN para poder estudiar dónde justamente es que queremos, bueno, dónde es que se encuentra el cáncer o, por ejemplo, dónde es, es que si se encuentra o no una proteína del ARN viral del SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? También para otros virus o para otras bacterias. Para determinar, por ejemplo, que una infección en la neumonía es por influenza o por pseudomonas, así. Ujú. Y esas son las dos preguntas. Voy a editar esto antes de pasárselos, igual por si acaso. Y les voy a pasar el post-test si es que no hay ninguna pregunta. Ok, chicos. Y ahora sí voy a dejar de compartir. Ya les pasé el pretest y el post-test. No se olviden de que tienen que hacerlo. Y bueno, éxitos en sus exámenes. Nos vemos la próxima semana para el repaso a las 11. No se olviden que es muy importante para que puedan estar listos para ese examen, no dudar para nada. Igual si tienen una pregunta, me escriben. Y bueno, conmigo hasta la próxima semana.